ya nos conocemos la mayoría y sí que os voy a rogar benevolencia como normalmente es así en el ejercicio del día a día que tenemos. Yo os voy a hablar de la crisis hipotecaria y de cómo se vive desde... O sea, qué soluciones se están intentando dar desde el punto de vista judicial para paliar estos efectos tan negativos. O sea, que no voy a hablar en sí del procedimiento, parece que es un poco fuera de lugar hablar de qué problemas plantea el procedimiento, sino más bien hacer una visión de conjunto desde un punto de vista más bien, pienso, de intentar hallar una solución a los problemas, aunque probablemente, como diré al final, tienen difícil solución en el marco legal en el que, bueno, ninguna solución en el marco legal que tenemos. Bueno, de todo es sabido que la crisis económica ha traído como consecuencia un incremento muy notable de las ejecuciones hipotecarias y ahora, desde hace un tiempo, lo que se plantea es buscar límites a esta persecución del patrimonio del deudor, porque una vez ya satisfecha la garantía hipotecaria, sin embargo, como resulta insuficiente en la mayoría de los casos, en base al artículo 579 se está siguiendo contra el patrimonio del deudor en base al artículo 1911 y al artículo 105 de la ley hipotecaria. Ya sabemos que el artículo 1911 del Código Civil lo que determina es que el deudor responderá con todos sus bienes presentes y futuros, y lo mismo hace el artículo 105 de la ley hipotecaria. Aquí lo que se plantea, y desde el punto de vista instrumental, esta posibilidad de persecución de los bienes del deudor se instrumentaliza a través del artículo 579 de la ley de enjuiciamiento civil. No estoy bien porque el micro no está llevado. Bueno, pues me lo dicen, gracias. Pues, ¿cómo se dice? ¿Me oís ahora? Es problema de autoridad, somos todos. No voy a hablar exactamente del procedimiento, a explicar qué consiste el procedimiento hipotecario porque es lo que es conocido, sino que voy a plantear, bueno, más bien los problemas que vemos desde el juzgado, que vemos en la sociedad, que se plantean precisamente como consecuencia de esta crisis económica que estamos viviendo. Lo que decía es que, sobre todo, esta crisis económica ha traído como consecuencia un incremento, precisamente a la bolsa familiar, un incremento de las ejecuciones hipotecarias y el planteamiento de hasta qué límite es posible la persecución del patrimonio del deudor. Ya sabéis que conforme al artículo
bienestar del país, de la economía del país, pues claro, no lo sufren como los particulares. Los particulares se ven afectados muy gravemente por la crisis, porque sufren la crisis en su patrimonio, pierden el trabajo, los negocios le van mal y no pueden obtener ingresos, sufren la crisis también en sus ingresos, como he dicho, también en su patrimonio, puesto que los bienes que tienen valen menos, en concreto la vivienda, y también el nivel de endeudamiento, porque incluso subieron mucho primero subieron los tipos de interés. Bueno, se plantea entonces el problema del grave nivel de endeudamiento de las personas físicas. El concurso de acreedores para las personas físicas no soluciona este problema en cuanto estamos hablando de la vivienda habitual, porque esta hipoteca de la ejecución hipotecaria va a seguir adelante, y además hay que tener en cuenta que no solamente se ve afectado muchas veces la vivienda familiar porque de un particular, sino también del empresario, porque las pequeñas y medianas empresas, ya vemos que la práctica habitual es que también sus administradores tienen que responder con sus propios bienes, con lo cual la mala marcha de la empresa va a generar al final que pierdan también sus viviendas. Existe mucha dificultad en volver a obtener ingresos, primero volver a encontrar trabajo y en segundo lugar volver a poner en marcha los negocios. Ello lleva consigo que haya se acorte mucho el camino hacia la exclusión social. Está el problema entonces de cómo se regula el sobreendeudamiento de particulares. Hasta ahora, hoy en día no tenemos ninguna normativa que lo regule. La Unión Europea ya en su reunión del 13 de julio de 1992 ya planteó la necesidad de que hubiera una regulación del sobreendeudamiento familiar, y también en el Consejo Económico y Social, en un dictamen de julio del 2009, lo que dijo es que había que introducir en el ámbito europeo unos procedimientos comunes para las situaciones de sobreendeudamiento que sienten las bases para acciones públicas de asistencia y rescate de las personas afectadas. España, hoy en día sigue siendo una excepción, no tiene regulación del endeudamiento, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Alemania, que existe un procedimiento abreviado de tipo concursal, en que si el deudor no ha podido pagar al cabo de 9 años, haciendo todos los esfuerzos, pues queda liberado de la deuda. También en Francia existe también un camino, una especie de procedimiento que es administrativo y judicial, y así en otros países. En España, lo he encontrado de casualidad, la verdad, el 7 de septiembre del 2012, es decir, hace muy poco, se ha publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales una proposición de ley que se denomina Medidas contra el sobreendeudamiento personal y familiar y de protección ante procedimientos de ejecución hipotecaria de la vivienda habitual, que ha sido presentada por el Parlamento de Cataluña, porque creo que allí existe en esta comunidad autónoma existe una especial preocupación por estos temas, y tendremos al señor letrado que también nos lo dirá. Y entonces en esta proposición, en el preámbulo, me ha parecido interesante subrayar algunos diré, porque recoge cuál es esta preocupación que tenemos. Dice: el estallido de la burbuja inmobiliaria, la profundización de la crisis económica y el aumento del paro han provocado que esta situación de sobreendeudamiento muestre los efectos más dramáticos sobre muchas personas que antes de la concesión del crédito se encontraban en una posición financiera adecuada y que con el tiempo se han situado en un escenario de insolvencia a causa de un pasivo financiero insostenible. Y esto es muy importante porque es que cuando yo empecé a trabajar hace ya muchísimos años, los procedimientos de ejecución hipotecaria, la verdad que eran pocos, pero es que además normalmente eran, no se trataba de personas que habían tenido una situación económica muy desahogada, salvo en algunos casos, el resto no era así. Sin embargo, hoy en día esta crisis económica tan bestial ha hecho que se cebe en lo que se llama la clase media, gente que toda la vida ha tenido unos ingresos normales, un buen trabajo, unos negocios, sin embargo ahora se ven afectados por esta situación que parecía que era imposible que les pasara, ¿no? Sigue diciendo que la regulación del sobreendeudamiento es una medida estructural que no solo busca la solución a un problema del pasado, sino que debe actuar como prevención de eventuales escenarios de concesión abusiva de crédito. Y aquí introduce un concepto que ya viene siendo utilizado por algunos operadores jurídicos, en el que se habla de la concesión abusiva del crédito. Y volvemos a ¿qué ha sucedido? Que el crédito ha sido concedido, digamos, con poca prudencia, en algunos casos, no en otros, pero en algunos casos, y esa poca prudencia ha generado situaciones de endeudamiento que quizás se podrían haber evitado. Aunque es verdad que no nos vamos a poner como algunos, personas muy progresistas en este aspecto, que vienen a decir prácticamente que es que estaban obligadas las personas a aceptar los créditos. No es así. El crédito siempre se busca por la persona que lo necesita, pero hay veces que quizá hubiera sido mucho mejor que no lo concedieran para evitar estas situaciones de sobreendeudamiento. Y
también finalmente dice que la ley lo que trata de potenciar es poner en valor estas personas que intentan salir de la crisis, intentan buscar un nuevo trabajo, intentan buscar nuevas fuentes de ingresos y no se paralizan, no quedan abocadas exclusivamente pues eso, a la exclusión social. La ley luego se va a estructurar en 3 capítulos. En el primero establece una serie de medidas para evitar el endeudamiento futuro, precisamente con los límites de la concesión del crédito, y también habla de un procedimiento, se establece que el procedimiento declarativo que verse sobre la nulidad de determinadas cláusulas abusivas dará como consecuencia la paralización del procedimiento hipotecario. En el capítulo segundo habla de un procedimiento extrajudicial, digamos como un concurso de acreedores de personas físicas pero de tipo extrajudicial, y después va planteando los distintos supuestos y al final, si en un plazo de 5 años no se ha podido hacer frente al pago de las deudas, pues quedaría liberado. Eso sí, una vez que ha perdido, o sea, esto en el entendimiento de que una vez que el deudor ha perdido ya todo, ya no tiene nada más que perder, pero lo que se evita es que, además de que ha perdido ya lo que tiene, vaya a estar toda la vida siendo deudor, que es lo que vemos hoy en día. Y bueno, y el artículo tercero establece el capítulo tercero establece unas especialidades de procedimiento de ejecución hipotecaria, de vivienda, de protección pública. Bueno, esto me ha parecido interesante para que veáis que existe esta preocupación. También en el ámbito notarial parece que también ha existido esta preocupación, sobre todo centrada en las ejecuciones extrajudiciales, y en base al artículo 129 de la ley hipotecaria, y aquí hay un artículo, ya lo hemos comentado antes de empezar, hay un artículo de unos notarios de Utebo y de Cuarte, parece en Valencia, donde hablan, concretamente dicen algunas consideraciones doctrinales sobre el procedimiento extrajudicial hipotecario. Bueno, la verdad que creo que es un poco que tiene una visión como demasiado dramática del procedimiento, pero sí que plantea algunas cuestiones interesantes. Os recomiendo su lectura, ahora no nos podemos detener. Además creo que el compañero va a hablar de las ejecuciones de carácter, estos procedimientos judicial hipotecario, pero estos notarios sí que plantean algunos problemas. Problema de tipo que hay infracción de reserva de ley, problema también de que falta un control de legalidad, y luego también la cuestión de que estos títulos que se obtienen pues son ejecutables ante los jueces de primera instancia como un título no judicial. Como ya os decía, la Junta Directiva del Colegio Notarial de Cataluña, en una reunión del 26 de enero del 2012, también el Colegio Notarial de Madrid y el Consejo General del Notariado, pues criticaron en su momento, ya digo hace poco, antes de la reforma que se ha producido después en marzo del 2012, criticaron la posibilidad de que se pudiera celebrar subastas sin sujeción a tipo, con lo cual realmente podríamos llegar a la confiscación de la vivienda por una suma ridícula. Sin embargo, esto ha sido modificado por el artículo 12 de la ley, del Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos. En este Real Decreto Ley, el artículo 12 ya se ocupa de poner los límites y nunca podrá ser inferior al 60% del valor de tasación. Como os decía, esta preocupación ha hecho que en determinadas comunidades surjan intentos ya, pero a nivel oficial, de intermediación, de buscar soluciones entre los acreedores y los deudores hipotecarios para llegar que no sea siempre a la ejecución, o al menos la ejecución sea de la forma menos dañina. Así, en Euskadi se ha creado el Servicio de Ayuda sobre Endeudamiento Familiar del Gobierno vasco, y en Cataluña, el Colegio de Tarrasa es un modelo, y con esto también en Cataluña existe un servicio que se llama Ofideute, que es un servicio de información y asesoramiento sobre deuda hipotecaria, de la que no voy a hablar ya nada más, porque va a ser un tema que por supuesto, con mucho más conocimiento de causa que yo, va a desarrollar el próximo ponente. También sería destacar que la preocupación que ha habido en las últimas reformas legales sobre este tema, y es interesante el preámbulo del Real Decreto Ley 8 de 2011 de 1 de julio, que se llama así, tiene un título muy rimbombante: medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control de gasto público, cancelación de deudas con empresas y autónomos contraída por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial, impulso de la rehabilitación y simplificación administrativa. Bueno, es horrible el título, ya lo veis. Y ahí lo que es interesante decir, porque esto es que, para luego comentaros que lo que se dice realmente luego no es lo que se hace, se dice: el Gobierno considera necesario adoptar medidas adicionales de protección para las familias con menores ingresos, así como las reformas necesarias para garantizar que las ejecuciones hipotecarias se realicen sin dar lugar a situaciones abusivas o de malbaratamiento de los bienes afectados, manteniendo plenamente, sin embargo, los elementos fundamentales de garantía de los préstamos y con ellos de la seguridad y solvencia de nuestro sistema hipotecario.
Poco después sigue diciendo que la situación de determinados deudores hipotecarios requiere de acciones inmediatas para garantizar que se protejan adecuadamente sus derechos y simultáneamente evitar cualquier elemento de incerteza en la regulación de la ejecución hipotecaria. Bueno, pues todo esto era para modificar que en vez de el valor de tasación fuera del 50%, subirlo al 60%. Es decir, que parecía que iba a hacer mucho y no hizo nada. Pero es más, después, aprovechando una disposición adicional en la reforma de noviembre de las medidas de agilización procesal, nos encontramos con que volvió a establecer el 50% para aquellos casos, el límite del 50% del valor de tasación para aquellos casos en los que no se tratara de la vivienda habitual. Con lo cual, digamos que parece que la presión social hizo que el gobierno dictara un real decreto, este Real Decreto Ley en el que parecía que se iban a cambiar mucho las cosas y se quedó prácticamente en como estaban, que el 50 al 60% no es que sea una gran cosa. Además, luego sí que ya con el nuevo cambio de gobierno se ha aprobado el Real Decreto Ley 6 del 2012, 9 de marzo, también se llama de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y que también dice: resulta dramática la realidad en la que se encuentran inmersas muchas familias que, como consecuencia de su situación de desempleo o de ausencia de actividad económica prolongada en el tiempo, han dejado de poder atender al cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los préstamos o créditos hipotecarios concertados para la adquisición de su vivienda. Sin embargo, a pesar de esto, hizo una regulación que la verdad que parecen casos también de laboratorio. Primero porque las condiciones que se establecen para tener acceso son, vamos, de muy difícil cumplimiento, ya que primero las entidades tienen que adherirse de forma voluntaria, aunque es cierto que se han adherido la mayoría, pero no se pueden aplicar aquellas ejecuciones hipotecarias que ya se hubiera señalado la subasta. Y el artículo 3 establece cuáles son los parámetros de aplicación. Realmente, o sea, tienen que estar todos los miembros de la familia afectados en más del 60%, pago de la vivienda en más del 60% de sus ingresos. Además, todos ellos tienen que carecer de trabajo y además el crédito no puede superar ciertos importes que se fijan en función de la población. En fin, no se sabe a cuántas personas, porque si bien se van publicando, y hace poquito, hace nada, se ha publicado, creo que ayer antes de ayer, se ha publicado cuáles son, qué entidades se van adhiriendo. Ya digo que hay muchísimas, sin embargo no sabemos, yo por lo menos desconozco, no he encontrado a cuántas personas va afectando esto y no parece que sean muchas, teniendo en cuenta esta situación. En el fondo, cuando se publicó la ley, lo que vinimos a comentar así en el comité, en los juzgados, es que realmente no se puede continuar la ejecución con personas que es que ya nada tienen. Bueno, es verdad que no se las sigue grabando para el futuro, pero es que son personas que nada tienen. Y bueno, y luego también desde algún ámbito se está planteando que se podría plantear alguna solución en relación con los desempleados, es decir, establecer moratorias legales y además de imperativas, y de tal modo que las personas que hubieran perdido su trabajo durante un tiempo tuvieran un periodo de carencia. Es verdad que tendrían que venir obligados a conservar la vivienda, pagar la comunidad, pagar los impuestos, pero que se les estableciera este periodo de carencia para permitir que no tuvieran esa exclusión social. Claro, estaríamos hablando tampoco de las ejecuciones hipotecarias, aunque yo me estoy centrando en la pérdida de vivienda familiar, no solamente afectan a la vivienda familiar, afectan a locales, afectan a segundas viviendas, afectan a promociones inmobiliarias, en fin, afectan a muchas cosas. Pero en este caso, los empleados, parece que debería hacerse una especial, en fin, un especial cuidado, una especial atención. Y bueno, también quería comentar que se tiene también desde los juzgados, también nos estamos planteando qué sucede, si se podría hacer alguna forma de colaboración con los servicios sociales o a través del colegio de abogados, en fin, no sé la fórmula, pero buscar una fórmula que permitiera que cuando se producen estas situaciones de desahucio en sede hipotecaria de familias, pues conectar a través a través del servicio común, de los juzgados, a través del colegio, propiciar una actuación integral de los servicios sociales, es decir, que al menos se les dé una solución provisional. Ya sabemos que, por ejemplo, la juez Manuela Carmena pide que sean realojados todos, el derecho al realojo, que es materialmente imposible, es una utopía, estaría muy bien, pero no se puede. Pero al menos, si no sé, pedir la actuación de los servicios sociales creo que en otros ámbitos ya está establecido, que hay una coordinación, pero aquí, que yo sepa, no hay nada. Bueno.